Cecilia Rizzo Patrón, directora ejecutiva de Avanza Sostenible Perú, estará a cargo de la moderación. Adolfo Geren, director Ciudadano al Día. Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Diego de la Torre, presidente de Red Local Global Compact Perú. Federico Arnilla, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú, conformarán esta mesa redonda. El diálogo multisectorial puede ayudar a traducir las preferencias de la sociedad en prioridades políticas y enmarcar el rol que la inversión privada, incluida la inversión extranjera directa, puede desempeñar en la agenda del desarrollo económico nacional. Esta mesa redonda lleva por nombre Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, un diálogo con las empresas y la sociedad civil. Dejo con ustedes a la moderadora Cecilia Rizzo Patrón. Perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos. Sé que ha sido una jornada larga para todos ustedes. Bueno, a mí, agradezco por la invitación a la OCDE, a Proinversión. Y bueno, el día de hoy me toca moderar un panel bastante interesante sobre promoción de inversiones para el desarrollo sostenible, un diálogo con las empresas y la sociedad civil. Y comparto, bueno, con un panel de lujo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. El señor Adolfo Geren, director de Ciudadanos al Día. Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Diego de la Torre, presidente del Pacto Mundial Perú. Y el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de comenzar este panel, voy a hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? Porque este panel tiene un nombre bastante interesante, que es la promoción de inversiones para el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, es inevitable hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso de todos los países miembros de Naciones Unidas, incluido el Perú, para cumplir al 2030. Realmente estos 17 ODS están siendo utilizados por el sector privado para dirigir sus estrategias de sostenibilidad, lo cual es bastante bueno para el Perú. Sin embargo, también es importante entender cómo hemos estado avanzando en el desarrollo, en el desempeño de estos ODS. Entiendo que acá todos estamos familiarizados con los ODS, pero un poco en resumen, los ODS pues, son estos compromisos en materia de salud, educación, cambio climático, equidad de género, para que tanto los estados como las empresas cumplan al 2030. Bueno, existe una medición de los 17 ODS por país, ¿no? Ustedes pueden ingresar a esta web sdgindex.org, donde se hace un análisis por país de justamente el desempeño en estos ODS. Entonces, nosotros podemos ver aquí la nota que tenemos como país, ¿no? La idea es que para el 2030 estemos con todos estos 17 ODS en verde, ¿correcto? Todo lo que ustedes ven con color naranja es aquello en lo que estamos avanzando de manera aceptable. Todo lo que ustedes ven con un cuadradito amarillo es que estamos atrasados. Y lo que ustedes ven en color rojo es en lo que no hemos tenido avance alguno. Y esto es algo que debe marcar la agenda no solamente para el país, sino para las empresas privadas, incluso en temas de inversión, como es el tema que nos trae el día de hoy. Entonces, aquí hay uno de estos ODS que, que un poco explica incluso la realidad de América Latina. El ODS número 10, que es la reducción de desigualdades. Es interesante porque uno de los indicadores, una de las metas de los ODS, de este ODS, es justamente reducir las desigualdades a través de un indicador, que probablemente también lo conocen, que es el indicador Gini, ¿no? El indicador Gini es un indicador que justamente mide esta brecha, ¿no?, entre aquellas personas en un país que más tienen y los que menos tienen. Y tenemos un desempeño bastante, bueno, casi ningún avance desde que hemos comenzado a adoptar estos ODS en el 2015. Entonces, creo que el tema de desigualdades
no solamente es una de las causas de los grandes conflictos que actualmente estamos viendo en América Latina, sino que además a nivel país tenemos que enfrentar a nivel de Estado y a nivel de sector privado, y esto es un desafío. Igualmente tenemos el ODS número 9, que está relacionado con la inversión en tecnología, que también estamos un poco jalados, ¿no? No tenemos una inversión en tecnología a nivel de Estado y a nivel del sector privado. Y otro ODS bastante obvio que es el 16, que es el paz, justicia e instituciones sólidas. Que bueno, visto el contexto de corrupción que estamos viviendo en nuestro país, es evidente que las instituciones, ¿no? Lamentablemente todavía no logren, ¿no? Demostrar cambios en esta materia. Esperemos que el próximo año ya avancemos al menos de un rojo a un naranja. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque todas las inversiones desde el sector público, desde el sector privado y en diálogo con los grupos de interés, que es un poco el objetivo de este panel, tiene que estar enfocado de manera ordenada en lo que son las prioridades de país. Y tener en cuenta este desempeño es clave. Ahora, continuando con el tema del día de hoy, ¿hay diálogo entre el sector privado, sociedad civil y gobierno para el desarrollo de inversiones? Esto es un poco la reflexión que les traigo el día de hoy, ¿no? Efectivamente, Proinversión existen proyectos donde se involucra al sector privado y a la sociedad civil de manera indirecta. Voy a hablar de alguno de ellos, ¿no? Las asociaciones público-privadas, ¿no? Las famosas APPs y proyectos en activos, que ustedes pueden ver, ¿no? En esta gráfica, que bueno, hemos tenido una inversión que al menos al 2018 subió un poco con respecto al 2017, pero que este año probablemente esté un poco disminuyendo. Pero al cierre del año pasado se han adjudicado 8 proyectos bajo esta modalidad de público-privada, es decir, donde está el Estado y está la empresa involucrada. Algunos de estos proyectos, tenemos por ejemplo el yacimiento que fue concesionado o que a Sauder en Cajamarca, ¿no? Que va a tener un plazo de 30 años, ya han varios millones de dólares invertidos. Hemos tenido también APPs como el terminal portuario multipropósito de Salaberry, que también ha sido un proyecto aprobado el año pasado. Y algo bastante interesante, con un enfoque bastante social, es esta promoción de la inversión privada para la ejecución de 6 proyectos para llevar banda ancha a regiones, digamos, con menores recursos económicos, ¿no? Entonces, han sido algunos avances que se ha tenido con respecto a este trabajo entre empresa o entre Estado y empresa privada. Y otro mecanismo, digamos, donde conversan empresa y conversa Estado, son las obras por impuestos, que son obras, ¿no? Que le permiten a la empresa poder descontarse ese 50% del impuesto a la renta si invierte en estos proyectos conjuntamente con universidades o con municipios que reciban algún tipo de canon, ¿no? Entonces, aquí, bueno, les traigo solamente algunas gráficas de las empresas, por ejemplo, que más han invertido en obra por impuestos, ¿no? Está Antamina, está Yura, está Minsur, ¿no? Y podemos ver también la distribución de estas obras que están enfocadas en educación, saneamiento, salud y transporte, que finalmente también generan un desarrollo en la sociedad o en las comunidades de las empresas. Bueno, igual que las APPs, hemos tenido bueno, una baja en la inversión en obras por impuestos, pero sí es innegable mencionar cómo empresas como Cementos Pacasmayo, como Antamina, han invertido en proyectos desde saneamiento, desde mejora de carreteras y temas de acceso a la cultura, que son para nosotros o para el país ejemplos de cómo empresa y Estado trabajan juntos en proyectos de inversión. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es el siguiente: cómo involucrar el diálogo multi-stakeholders para el desarrollo de proyectos como APPs, como obra por impuestos u otros proyectos de inversión. Es importante el diálogo, es importante traer a la mesa a organizaciones de la sociedad civil para generar legitimidad de estos proyectos o qué otros
otro tipo de proyectos se pueden desarrollar? Desde el punto focal de la OCDE, se hace un llamado justamente a este diálogo multi-stakeholder que tenemos que ir implementando también en nuestro país. Pero la pregunta queda abierta. ¿Es posible, deberíamos integrarlo en todos estos tipos de proyectos de inversión público-privada? ¿Hay algún otro proyecto en el cual podemos involucrar a la sociedad civil como un organismo que genere legitimidad y sostenibilidad de estos proyectos a largo plazo? Eso es algo que me gustaría discutir con este distinguido panel y mencionar algo muy importante que he estado reflexionando, es que actualmente estamos desarrollando el Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresa. Y uno de los fines de la OCDE, como sus directrices lo establecen, es apoyar justamente la inversión socialmente responsable. Entonces me gustaría, y un poco dejo la pregunta, es, ¿será posible que desde la OCDE, cuando este Plan Nacional o Plan de Acción de Derechos Humanos esté listo el próximo año, que lo estamos esperando todos, ¿se podrá promover una inversión responsable? ¿Es posible? ¿Qué mecanismos nos propone de este plan de acción una inversión que sea sostenible y responsable, que genere valor tanto a los actores como la empresa, el gobierno y la sociedad civil? Muchas gracias. Y bueno, ahora voy a comenzar con las preguntas de los expertos. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros queríamos saber, porque creo que es un trabajo en progreso, ¿no? Digamos, no es que tengamos establecidos procesos de diálogo en procesos de inversión, ¿no? Actualmente, y hay mucho que hacer y mucho que aprender de todos ustedes que están involucrados con sociedad civil. Entonces, yo quisiera una pregunta, ¿no? Dirigida para todos, ¿no? ¿Cuál es su opinión y expectativas acerca del diálogo multi-stakeholder? ¿Es importante, ¿no? Cuando hablamos de la perspectiva de la inversión? ¿Cuál es tu opinión, Adolfo? Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pensé que la pregunta era a todos y yo esperaba que otros empezaran. Es el sorteado número 1. Les pido disculpas a todos también de comienzo porque estoy mal de la garganta, así que en algunos momentos se me quiebra la voz y parece de emoción, pero es la garganta. Bueno, la pregunta es bien compleja, porque son un montón de temas. Y yo creo que inversión responsable, sostenible, yo creo que sí hay y va a seguir habiendo. Y hay un montón de ejemplos en el Perú y en el mundo de inversiones responsables y sostenibles. Yo quería tomar un poco lo que comenzabas a hablar, me parece los temas de los ODS y de ahí comenzar a amarrarlo con este concepto de diálogo, ¿no? El mundo cada vez es más grande, cada vez hay más gente, entonces cada vez hay más stakeholders con los que uno tiene que comunicarse. Y uno dice, bueno, ¿qué agenda quiero tener? ¿Una agenda micro o una agenda macro? O sea, cuando uno habla de estos temas hay una agenda donde uno la maneja a nivel de empresa con sus stakeholders, de gobierno local con sus stakeholders o de país con sus stakeholders. Y definir la agenda va a definir hacia dónde uno quiere ir. Si uno no tiene claro la agenda, pues la verdad que comienza a deambular a cualquier lado. Y esa agenda también tiene que tener unas reglas de diálogo, si no se vuelve un tema más político y más de egos y poderes las conversaciones que de otra cosa. Y ahí tomo lo que mencionabas, ¿no? Donde en el 2015 se define los ODS, los 17 ODS, y creo que es una agenda súper clara. La verdad que uno no debería definir una nueva agenda. Se juntó todos los stakeholders que pueden existir, se hizo a nivel global, pero no solamente aplicó, o sea, usualmente este tipo de agendas varias veces cuando uno habla de desarrollo sostenible, o se hablaba antes de desarrollo sostenible, aplicaba más a los países que tenían que desarrollarse. Por ende no aplicaba a todo el mundo, solo aplicaba a algunos. Esta vez aplica a todos, porque la agenda tiene puntos que son de interés para todos. O sea, mencionaste varios, pero
todo el tema de cambio climático está obviamente metido dentro de los ODS, la reducción de la pobreza, la igualdad de condiciones de trabajo, hay muchos ODS que se pueden trabajar. Y yo no había visto el gráfico, pero uno piensa del 2015 a hoy cuánto se ha avanzado, ¿no? Y se ha avanzado bastante. O sea, uno, si ve, hay menores niveles de pobreza en general. Si uno lo compara con años atrás, y acá hay una comparación sutil, pero hay que definir los periodos de tiempo bien, hay menos guerras, ¿no? Hace 80 años el mundo estaba metido en una guerra enorme y hace 40 en otra guerra. Cada vez siguen habiendo guerras, pero hay menos guerras. Hay menos mortalidad infantil hoy que hace 5 años a nivel global. Entonces, una pregunta que uno se hace es ¿por qué hay ese sentimiento de pesimismo? O sea, uno dice, pero a ver, si estamos mejor, ¿por qué somos pesimistas? Y creo que ahí hay un trabajo, y vuelvo a tu pregunta de los stakeholders. Yo le he tratado de dar alguna vuelta a algunas cosas que pongo. Es que la comunicación, ¿cómo se está manejando? O sea, los medios de comunicación, las redes, ¿cómo están manejando la comunicación? Si es una comunicación positiva o es una comunicación donde el mundo se vuelve más inseguro y hay desigualdad. Pero si uno ve los indicadores, que tú muestras algunos y hay otros a nivel global, parece que el mundo va hacia mejorando, pero te da la percepción de que no. Eso, si además, digo, si vamos mejorando, además todo esto se ha dado en un cambio. El mundo hace 50 años era otro. Los cambios que se han dado cuando se definen los objetivos de desarrollo sostenible para los últimos 15 años son sustanciales a nivel mundial. O sea, hay un cambio tecnológico gigante, que es una oportunidad de cambio mundial enorme. El conocimiento es de acceso para todo el mundo. Antes no lo era. Entonces, hay muchos cambios que podrían potencializarte, lograr mejor las cosas. Y ahí, yo, para ir aterrizando la idea, es cómo se está comunicando. ¿Cómo estás enganchando a todos estos stakeholders? ¿Cómo estás haciendo este tema múltiple de stakeholders? Si la gente está definida, ¿cómo los enganchas? ¿Y qué plan de comunicación hay a nivel nacional y a nivel de cada uno de los grupos? Por ejemplo, los gobiernos locales, ¿qué plan de comunicación tienen con esos temas? Con todos los múltiples stakeholders que tienen. Yo siento que ahí hay una oportunidad enorme. En África, todo el manejo de comunicación se ha venido trabajando con bastante detalle, porque cuando la gente sabe por qué haces las cosas, te va a acompañar. A mi experiencia a nivel profesional, cuando uno comienza a explicar una obra, y en mi caso, por ejemplo, la masificación de gas natural para el Perú, y cuando uno tiene que hacer infraestructura para que el gas llegue a más peruanos, las otras personas, cuando entienden el concepto de lo que estás haciendo y la implicancia que eso tiene en tu país, por más que eso puede ser una incomodidad para ti, ves que hay una trascendencia atrás. Y eso genera que al final esos stakeholders, al conocer el concepto, te acompañen. Yo creo que el tema comunicacional, y hablaba del tema de África porque yo vi un ejemplo bien interesante hace un tiempo en Uganda, cómo habían involucrado a un grupo enorme de personas, principalmente jóvenes, mujeres, gobiernos locales, y cómo que todos sean parte de. Entonces, si yo vuelvo al punto original, si tenemos una agenda ya definida, si esa agenda tú la comunicas de manera asertiva con todos, si todos los stakeholders comienzan a compartir una misma visión, tu pregunta sobre un diálogo de multi-stakeholders acerca de
cómo lograr un crecimiento sostenible, es bastante más alineado que lo que uno puede tener cuando uno no sabe bien ni qué son los ODS, ni hacia dónde vamos, ni se comunica de manera ordenada y con información veraz, y que al final todos en el Perú queremos hacer un montón de cosas, y yo me lanzo a hacer una, y tú te lanzas a hacer otra, y cada uno va avanzando como puede, que es muy nuestro estilo, y claro, al no avanzar coordinados con una misma agenda, evidentemente vamos a avanzar mucho más lento que lo que se podría avanzar si todos estamos ordenados. Yo veo ahí el tema de diálogo. Creo que hay una gran oportunidad de comunicación todavía importante. Estoy, Adolfo, en verdad creo que lo que tú mencionas, el tema de la comunicación es clave, porque vivimos en un país de percepciones, ¿no? Entonces, yo creo que comunico bien y la otra persona, de acuerdo de dónde viene, qué vivencias tiene, puede tomar o puede interpretar lo que yo digo de manera, no necesariamente como yo estoy buscándolo. Entonces, yo creo que ahí también es lo que mencionas, yo aprovecho para mencionar la importancia de tener estos grupos multidisciplinarios para desarrollar esa comunicación. No basta con el comunicador, quizás acompañarnos de un antropólogo, de un sociólogo que pueda entender la diversidad de país que tenemos, de diferentes lenguas, de diferentes regiones, de diferentes costumbres, y tener ese cuidado de poder llegar a entender la idiosincrasia de todas las comunidades y poder comunicarnos y que nos entiendan. Creo que eso es un elemento clave para lograr un real diálogo. Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias. Y bueno, Federico, cuéntame, bienvenido. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu perspectiva, que estás liderando el Plan de Acción de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu opinión sobre el diálogo multi-stakeholder? ¿Es importante? ¿Cuál es tu enfoque? Muchas gracias por la invitación a Proinversión y a OCDE. Desde la posición del Estado peruano, en particular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es quien tiene la rectoría sobre las políticas públicas de derechos humanos, somos conscientes de que el principal responsable de garantizar los derechos humanos a todas las personas es el Estado, y que en esa responsabilidad históricamente el Estado ha tenido y mantiene aún serias deficiencias. Una de esas deficiencias ha sido justamente incorporar la política de derechos humanos, la política pública estatal de derechos humanos en las actividades económicas. Y eso ha generado a lo largo de los últimos años, sobre todo, que por lo menos lo tenemos identificado mediante monitoreos y seguimientos, altos espacios de vulneración de derechos humanos en las actividades empresariales, que no son necesariamente responsabilidad de las empresas, sino que tienen una responsabilidad principal en el Estado, que por ejemplo no ha tenido, pongo el caso del año 2009, de la ley de consulta previa, que no tenía desarrollado mecanismos que garantizasen un derecho que estaba reconocido desde el año 85 a través de un tratado internacional. Entonces, esta deficiencia del Estado en establecer reglas claras también ha tenido un impacto en la inversión, ¿no? Y el Estado tiene la responsabilidad, por supuesto, de mejorar esa situación. Dentro de varias, acciones que el Estado está tomando, una de las más importantes es la política de integridad y lucha contra la corrupción, que tiene un fuerte impacto también sobre la institucionalidad y el desarrollo económico. La otra gran política pública que creo que debe ser destacada es la política pública de incorporar el enfoque de derechos humanos en las actividades empresariales y en general en todas las actividades. Siempre decimos, y cuando hablamos con los funcionarios públicos, el Estado, en el artículo 1 de la Constitución, está definido cuál es la única función importante que tiene y de la que se derivan todas las demás funciones, y esa función es garantizar los derechos humanos, ¿no? Para eso está el Estado. El Estado tiene, en la Constitución, tiene dos partes, una parte orgánica y una parte de derechos humanos. La parte de derechos humanos es la fundamental, y todo lo que son 3 artículos, por ahí hay otros más distribuidos, pero todo lo demás, toda la organización del Estado, la construcción de las instituciones, poder judicial, poder ejecutivo, las relaciones entre esas instituciones, etcétera, todo eso está dirigido a un único objetivo, que es garantizar derechos humanos a las personas.
Y en esa función, el artículo 1 también, y en eso dicen lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. En esa obligación también están comprendidos la sociedad en general. Y dentro de la sociedad, todos, incluyendo las personas individuales, las personas colectivas y por supuesto las empresas. El segundo, dentro de esta política de incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, una de las políticas públicas que estamos llevando a cabo es la política sobre empresas y derechos humanos, que es además una recomendación del sistema internacional en los principios rectores de la ONU que fueron aprobados en el 2011, pero también en las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. El capítulo 4 que desarrolla el tema de derechos humanos prácticamente puede resumirse en que el Estado debe implementar dentro de sus políticas públicas los principios rectores de la ONU. Y estos principios rectores, que tienen 3 pilares, el pilar de proteger, el de respetar y de remediar, plantea que el Estado operativice esa obligación y le dé contenido operativo, pero que además garantice un seguimiento que permita que las personas, la ciudadanía en general, puedan vigilar al Estado en el cumplimiento de estas acciones. Y dentro de eso, porque voy ahí al tema, porque el tema es diálogo de stakeholders, una de las principales herramientas que tiene el Estado para la construcción de estas políticas, que en general es para todas las políticas, es el diálogo con la ciudadanía, ¿no? El diálogo con la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, sin ciudadanía están también las empresas y también los otros grupos. Este diálogo no es solamente una buena práctica, es un derecho fundamental. El diálogo, la participación ciudadana forma parte de la esencia del modelo republicano y democrático al que nosotros nos adscribimos desde la Constitución. Entonces el diálogo no es solo una buena práctica, el diálogo es imprescindible. Y es imprescindible sobre todo porque el diálogo permite brindarle legitimidad y sostenibilidad a las políticas públicas. Permite desde esa legitimidad que la ciudadanía confíe más en el Estado, que la ciudadanía vigile que el Estado está cumpliendo con sus funciones y que además que sus intereses y que sus problemáticas están siendo atendidas adecuadamente, ¿no? A veces hemos cometido desde el Estado muchas veces el error de crear política pública o implementar política pública desde el escritorio, ¿no? Sino desde Lima, desde el escritorio. Y nadie conoce mejor la realidad que hay que atender que las personas que directamente están siendo afectadas por ellas. Entonces no es solo un tema de derechos fundamentales incorporar este diálogo con ellos, sino que es necesario. La política pública termina naufragando si es que no involucra a estas personas. En el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, por ejemplo, tenemos un diálogo multiactor bien interesante que me gustaría desarrollar en las siguientes preguntas, porque se me acaba el tiempo, que está involucrando a 120 instituciones en este momento que representan al Estado, de la que hay 36, y ahí hay un tema bien interesante, porque están todos los ministerios y algunas instituciones adscritas al ministerio como proinversión, a ministerios como proinversión, que lo que quieren es garantizar que, como decían mi colega, el Estado no tome medidas aisladas, sino que estas sean articuladas con toda la política pública general, ¿no? Pero también están siendo representados en esta mesa multiactor, que así le llamamos, las empresas. Hay 26 organizaciones y gremios empresariales que están participando las 7 confederaciones indígenas que tienen asiento en el Grupo de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura, que representan prácticamente la totalidad de los pueblos indígenas, los 4 centrales sindicales que tienen asiento en el Consejo Nacional del Trabajo, 26 organizaciones de la sociedad civil que representan prácticamente a cerca de 200 organizaciones, porque varias de ellas son federaciones. Entonces es un diálogo bien amplio, hay 120 personas que son titulares de estas instituciones, pero además hay alternos, es un universo casi de 250 personas y hay una serie de actividades que estamos realizando justamente para que este diálogo no sea solamente un diálogo formal, sino que sea un diálogo real, que recoja las expectativas, los puntos de vista y que además sea descentralizado. Hoy día está la mitad de mi equipo, o sea, 2 personas, están yendo a Iquitos
y el viernes vamos a estar en Piura, y así hemos mantenido hasta ahora visitas a regiones, vamos ya en 13 regiones, nos faltan 13, pero el proceso todavía, que es un proceso que dura, que tiene una duración un poco extensa, todavía va a extenderse en los próximos meses del 2020. Dejo eso por ahora, porque hay, digamos, mucho más que contar, pero creo que bueno, es Federico, demasiado por ahora. Muchísimas gracias. Hay una palabra clave que mencionaste, que el diálogo es clave para la legitimidad. La legitimidad de las políticas públicas requiere ese diálogo para lograr su legitimidad y reconocimiento de las partes, ¿no? Y bueno, y yo acá hago un reconocimiento especial. Yo estoy interesado, hago seguimiento a este plan y tienen una página web pública de donde sí. Viajan, donde van, que hablan en todo este proceso de difusión del plan y de los diálogos, ¿no? Con quienes nos hemos reunido, con quien se han reunido, es bastante transparente, ¿no? Entonces, también felicito esa transparencia sobre cómo están comunicando, cómo se va avanzando, ¿no? Y los diálogos que hacen con las diferentes organizaciones. Muchas gracias, Federico. Diego, cuéntanos desde tu perspectiva del Pacto Mundial, tú que estás justamente en este hilo, en este equilibrio entre cruce entre el sector privado y la ciudadanía corporativa, ¿cuál es tu opinión sobre el valor del diálogo multi-stakeholder? Gracias. En realidad, Cecilia, a mí es un gusto estar acá. Creo que el diálogo siempre es algo positivo, ¿no? El 90% de los problemas en el mundo es la falta de comunicación, ¿no? Hace poco hemos celebrado 30 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que era esta ideología que promovía que el factor para cambiar la sociedad era el conflicto, ¿no? La famosa metáfora ginecológica, la violencia es la parte de la historia, ¿no? Felizmente eso ya ha quedado un poquito de modé. Y ahora la manera de cambiar la sociedad es el consenso. A raíz de la caída de esa ideología, bueno, hay unos tentáculos radioactivos todavía en el mundo, ¿no? Una izquierda carnívora que mataba gente se ha evolucionado a vegetariana, que a veces genera cierta regulación, Frankenstein, que estrangula la iniciativa privada, ¿no? Pero en realidad, lo bueno de este nuevo entorno después de la caída del muro es que se empezaron a superar estereotipos entre el sector privado, las ONGs y el gobierno, y ha habido un diálogo muy fértil, ¿no? Tú recordarás, Cecilia, se inició al comienzo de los 2000, curso de responsabilidad social en las empresas, se formó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 99, que es la alianza del sector privado formal, y pongo acento en formal, con el sistema de Naciones Unidas para promover 10 principios en tema de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción, derechos laborales. Y realmente ha sido muy, muy fructífero. Hemos visto en los últimos 25 años ha caído la pobreza en el Perú de 60% a 20%. Ha subido un poquitito ahora, pero es un logro notable porque se ha podido trabajar juntos, las empresas, las ONGs y el gobierno para atender problemas sociales. Por ejemplo, en la década en el Perú se cumplieron los objetivos del milenio, del 2000 al 2015 se cumplieron en el Perú. La idea es que se puedan cumplir de 2015 los ODS 2030. Y realmente hay un entorno de comunicación, de creación de confianza, superar estereotipos. No todos los ONGeros son vagos, no todos los empresarios somos explotadores, ni todos los funcionarios públicos son ineptos, ¿no? Entonces, haber superado eso creo que es muy positivo, ¿no? Los empresarios formales, tenemos certificaciones ISO 26000, tenemos temas de compliance, anticorrupción, vuelvo a insistir, formales. Hay algunas peras malogradas por ahí, ¿no? Pero igual, por ejemplo, algo si yo quisiera promover más este diálogo, es que también esa certificación vaya al mundo de los ONGs, así como hay responsabilidad social de la empresa, también que exista, por ejemplo, un ranking de ONGs, una certificación, porque el monopolio de la producción no está en el sector privado, también está en el mundo de las ONGs, ¿no? Y a veces lo que queremos nosotros en el sector privado es, yo también soy parte de ONGs, ¿no? Pero también el sector privado. Y queremos, por ejemplo, hacer joint ventures sociales con ONGs que sabemos que son bien manejadas, ¿no? Que tienen 30% de gastos administrativos, ¿no? Y lo demás sí va a los proyectos y no sean estafas, como muchas hay,
como hay empresas corruptas también, ¿no? Hay muchas ONGs que son 95% gasto administrativo, viajes en primera a Nueva York, bistecs en restaurantes finos, y lo que va directamente al proyecto no es, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay muchas ONGs buenas, ¿no? Entonces, se ha mapeado, y eso le pedimos precisamente desde el Perú, fue una iniciativa peruana, le pedimos al Sistema de Naciones Unidas que de alguna manera certifique a las ONGs para que cuando, por ejemplo, tú tengas una actividad económica minera o petrolera o lo que sea, pesquera, y quieras, por ejemplo, atender temas de educación, la empresa a veces no sabe temas de educación, entonces ves qué ONGs tratan estos temas de educación de niñez o de anemia, ¿cuáles son? A ver, ¿cuál es el ranking de ONG? ¿Están certificadas? Perfecto. Y eso ha estado pasando en el Perú en los últimos 15, 20 años, ¿no? Eso sería mi primera reflexión. El diálogo ha sido muy fructífero, se han superado estereotipos, se han logrado cosas importantes, ¿no? Ahora en la mañana, acá en este foro, se hablaba que en el sector minero se han invertido más o menos 1.200 millones de dólares en temas sociales después de impuestos. Y yo podría agregar que las empresas que están en el Pacto Mundial han invertido también varios miles de millones de dólares en temas sociales después de impuestos, ¿no? Como decía Margaret Thatcher una vez, ¿no? Nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones, también tenía dinero. Hay que crear riqueza en el Perú. Felizmente ha habido un proceso de acumulación que va a permitir distribuir, y en eso también se pide la responsabilidad social del Estado, que utilice los impuestos de una manera eficiente, que no se vayan pues en escándalos de corrupción, ¿no? También. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, pero si quisiera un poquito cerrar esta parte de la intervención, en el sector privado hemos promovido el tema de derechos humanos ya hace muchos años, el empoderamiento de la mujer. Esta alianza, por ejemplo, con Naciones Unidas y con ONGs, hizo ver al sector privado, por ejemplo, oye, ¿cuántas mujeres tienes en el directorio? ¿Cuántas mujeres le estás dando oportunidad para que tengan mayor movilidad vertical dentro de la sociedad y dentro de la empresa? Y así como varios temas de las ONGs, pero volviendo al tema de ONGs, porque creo que hablamos de sociedad civil, ¿qué cosa con mi sombrero de empresario, de empresa privada formal? Uno es la certificación. Dos, la incorporación de las mejores prácticas de las ONGs a nivel mundial para tener una gestión eficiente. Tres, la desideologización, porque muchas veces hay contrabandos ideológicos, ¿no? O, si queremos, por ejemplo, que haya una minería limpia, pero para eso necesitas una ONG que sea con criterio científico. O sea, ¿esto contamina? ¿No contamina? O sea, es una cosa real, fáctica, ¿no? Ahí que está de moda el término fáctico, ¿no? Pero que no sea con un contrabando ideológico, simplemente por una razón ideológica se paren inversiones formales de 4.000 millones de dólares, que saben que va a generar trabajo formal, decente y sin polucionar con todos los estudios, ¿no? Y mi última recomendación para la sociedad civil es, por favor, pongan las balas donde está el problema. Y creo que en eso podríamos coincidir. El 90% de las violaciones de derechos humanos está en el sector informal. Pesca informal, minería informal, industria informal. Y la huella de carbono en las empresas formales, casi todas las empresas formales grandes, están teniendo huella de carbono, huella hídrica por tonelada producida o por unidad producida. Entonces, mi recomendación, ok, hay que supervisar a las grandotas, que ya tienen todas sus... Pero también, por favor, creo que más importante, y donde también hay que poner las balas, es en la informalidad. Y lo que se está tratando de hacer con ONGs, con empresa privada, es hacer cárteles de formalización, cárteles de integridad. Ok, yo tengo este proveedor, empresa chica, oye, pero un momentito, ¿cómo está tu gente en planilla? ¿No está? ¿Cómo está el tema de si tienes has adoptado los principios de... Eso lo veíamos con Cecilia, perdón que esta digresión personal, con Cecilia iniciamos creo el primer curso, ¿no? En el Perú de responsabilidad social empresarial en la Universidad Católica hace muchos años, y también, bueno, en la Pacífico también hay, ¿no? Y creo que es muy interesante, creo que es muy positivo el diálogo que ha habido, y creo que eso se tiene que profundizar, una creación de confianza. Porque, como vuelvo a decir, no todos los empresarios somos explotadores,
No todos los ONGeros son vagos y no todos los funcionarios públicos son ineptos, ¿no? Hay de los buenos, y creo que son la mayoría, en los tres sectores. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la intervención y yo rescato acá el tema de los estereotipos y los sesgos inconscientes, ¿no? A veces todavía en nuestro país tenemos ¿no? el empresario explotador y la ONG buena, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que reconocer y enfrentar también, porque es un riesgo finalmente, ¿no? Es un riesgo que en el tema de comunicación, el tema de cómo poder romper estos estereotipos o sesgos inconscientes que justamente hacen que proyectos de empresas buenas, de empresas responsables, no logren tener éxito, ¿no? Ahora, también reconocer lo que menciona Diego de la informalidad. 85% de informalidad en el país, más o menos, si no es más. Y definitivamente ahí está la principal violación de derechos humanos. Y algo también que quisiera resaltar del sector privado que está trabajando es con la cadena de valor, ¿no? Hay muchos proyectos desde CONFIEP, desde Pacto Mundial, desde el Global Reporting Initiative con capítulo peruano, están apoyando a las empresas grandes que trabajan con sus proveedores para promover las buenas prácticas de derechos humanos, sociales y ambientales, como una forma de también irradiar toda esta gestión responsable de la cadena de valor, porque ya la empresa grande se vuelve como un ancla que justamente jala buenas prácticas a su proveedor. Y a veces hemos visto casos de proveedores que han cambiado sus prácticas porque si no, el cliente grande no le va a comprar. Creo que también por ahí hay un rol importante, ¿no? del sector privado formal, ¿no? Pero definitivamente tendríamos otro foro para hablar de la informalidad en nuestro país. Muchas gracias Diego. Federico, bienvenido. Cuéntanos, nos interesa muchísimo desde tu liderazgo en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza en el Perú, vaya tema. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia del diálogo para el desarrollo del país? Multi-stakeholder. Bueno, por la naturaleza de la mesa, ¿no? Yo no puedo hablar a nombre de la sociedad civil, tampoco puedo hablar a nombre del Estado, porque el mecanismo que represento está formado por el Estado y la sociedad civil, y tiene presencia en todo el país, ¿no? En términos del Comité Ejecutivo Nacional, en la composición del Comité Ejecutivo está la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, los Ministerios de la Producción, de Agricultura, está también los ministerios sociales, educación, MIDIS, etc. Y por el lado de la sociedad civil está la Sociedad Nacional de Industrias, está la CONFIEP, está la CGTP por los trabajadores, católicos y evangélicos por las confesiones religiosas en el país, están las ONGs internacionales y las nacionales, y está el sistema de Naciones Unidas, aparte de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Gobiernos Regionales y 2 gremios de municipios. Entonces, como comprenderán, lo que nos toca hacer es facilitar, es la I, ¿no es cierto? Estado y sociedad, ya somos la I de esa relación. Y entonces lo que me toca no es hablar a nombre de alguna de las partes, sino lo que significa trabajar en conjunto. Y quizás el mejor indicador de eso es que la mesa tiene en este momento 19 años. No competimos en el espacio público con la vocería de las partes. Tenemos presencia en todas las regiones del país y tenemos unas definiciones un poco más exigentes de algunos de los términos que estamos usando ahora en la conversación y que quisiera compartir para poder entender a qué nos referimos, por lo menos desde la perspectiva de la mesa, cuando hablamos de diálogo o cuando hablamos de concertación. Y 2 temas que no, o 2 términos que no hemos directamente mencionado, pero que son implícitos, que es el tema de la confrontación y el de la negociación. Está claro que ahí es un escenario de confrontación. En general en nuestras sociedades hay fuerzas que promueven cooperación y fuerzas que promueven confrontación. Eso es inherente, digámoslo así, a la vida en sociedad. El éxito está en que no nos gane la confrontación. Y creo que todos nos sentimos hoy día, mirando el panorama latinoamericano, ¿no?, con una cierta sensación de entusiasmo, ¿no es cierto? Porque lo que parecía el gran escenario de la confrontación resulta que es, para citarnos a una conversación de hace unos minutos, ¿no?, somos algo así como la Suiza, creo que eras tú el que decía eso, ¿no?, de América Latina hoy día.
Y creo que la clave del asunto es reconocer que hay intereses y miradas diferentes, pero que es posible construir salidas que no tienen que pasar por la lógica de la confrontación. Y ahí entonces es donde hablar de diálogo, hablar de negociación y hablar de concertación nos parece importante. Nosotros usamos el término diálogo en un sentido del entendimiento. Lo que buscamos en el diálogo es darnos a entender y entender al otro. Y eso es muy importante, es ver con quién hablo, que esa persona o esa organización con la que hablo sepa quién soy. Un poco lo que estamos haciendo ahora. El propósito del diálogo no va más ni es menos que eso. Y eso es sumamente valioso en la interacción entre los actores, sean personales o sean institucionales. Conocer a ese otro. Pero está claro que hay intereses diferentes y ahí la lógica es cómo manejamos intereses diferentes de manera que no escalen a una lógica de confrontación. Y obviamente una manera de hacerlo es la negociación, ¿no es cierto? Pero la negociación suena como la canción, ¿no? Alguien gana, alguien pierde, Ave María, ¿no? Y toda negociación te deja ese saborcito, ¿no? De que pude ganar más o pude perder menos. Y eso, digamos, en alguna medida afecta de todas maneras las relaciones en el futuro. Es mejor la negociación, ¿no?, que la confrontación de lejos, ¿no es cierto? Y en donde no se puede, ¿no?, avanzar de otra manera, excelente la negociación. Pero lo que hemos buscado, y ahí lo complicado del nombre, ¿no es cierto?, es que somos una mesa de concertación y no de lucha contra la pobreza, sino de concertación para la lucha contra la pobreza. No somos los responsables de qué pasa con la pobreza en el país. Los responsables serán el Estado y la sociedad. Nuestra responsabilidad es generar un marco de relación en la cual Estado y sociedad puedan ponerse de acuerdo en objetivos comunes. Objetivos que solo pueden ser alcanzados realmente y de manera exitosa y sostenible sobre la base del acuerdo de las partes. No por una negociación, sino porque hay un convencimiento mutuo de que esos objetivos son deseables. Y eso es lo que nos parece que es el elemento fundamental. Y ese es el punto de partida. Creo que nadie quiere que haya pobreza en el país. Y ese es el punto de partida para construir los acuerdos entre las partes. No ha sido fácil, ha sido un proceso progresivo de ir identificando, ¿no?, a qué llamamos pobreza, cómo la medimos, cuál es el rol de los actores. Y creo que hay una historia detrás. La verdad es que lo que se ha ido formando son acuerdos para resolver algunos problemas prácticos de las políticas públicas, ¿no? El primer problema de la política pública, ¿no?, es que no hay nada más secreto que la información pública. Por lo menos así empezamos, ¿no? Y ese fue el primer acuerdo en la mesa de concertación. El primer acuerdo es que la información del sistema integrado de administración financiera que tenía el Estado peruano fuera de acceso público. Y los primeros que accedieron a esa información fueron las organizaciones de sociedad que estaban en el comité ejecutivo y que empujamos conjuntamente con el Estado, ¿no?, a que el SEAF se convirtiera en un sistema público. Y hoy día cualquiera de nosotros puede ver en su celular cuál es la situación del gasto público o de los proyectos de inversión al día de ayer. Y ese es un elemento fundamental, porque parte del problema de la relación entre las partes, ¿no?, es el manejo asimétrico de la información. Y entonces, en un contexto de manejo asimétrico de la información, para que el diálogo funcione y la concertación pueda darse, las partes tenemos que estar de acuerdo sobre qué realidad hablamos. Y acceder a esa información es el punto de partida para un buen proceso de concertación de políticas. Entonces, creo que estoy volando mi tiempo, pero quiero quedarme allí porque me parece que ese es el punto de partida. ¿Dónde está información común para las partes, ¿no es cierto?, pública y con base en la cual las partes puedan discutir sobre la realidad? Es la mejor manera de desideologizar los debates. El dato concreto, ¿no es cierto?, fuente confiable y velar y proteger que esas fuentes estén al alcance de todos. Nuestro rol es ayudar a las partes, ¿no?,
a reconocer esa información, a dónde está, cómo acceder a ella. Hay algunos interlocutores que tienen más dificultades para acceder y para valorar la calidad de la información, y nuestro reto es ayudarlas a que valoren eso como punto de partida y en el camino encontrar hasta dónde van los acuerdos. Muchas gracias, Federico. Creo que estoy a la mesa de un componente muy interesante, la mediación. La mesa como un organismo mediador entre Estado y sociedad civil. Y con un punto que es importante, disculpa Sí, por favor. La relación entre Estado y sociedad civil tiende a ser asimétrica, casi por definición. O sea, la sociedad se pone frente al Estado en una relación de asimetría y de poder. Y entonces, el hecho que haya un tercero, ¿no?, lo que hace o busca hacer es generar una situación de ficción, si quieren, ¿no es cierto?, pero de horizontalidad entre las partes. Cuando tú no le dices al ministro o a la ministra, señor ministro o señora ministra, sino que la llamas por su nombre, empiezas a generar entre las partes una relación más horizontal y simétrica. Y en ese contexto vas generando los términos de una relación más horizontal. Cuando no hay cámaras de televisión, y aquí las hay, lamentablemente creo, cuando no hay cámaras de televisión, los actores hablan de manera diferente. Y esta diferencia va generando vínculos de confianza que nos permiten trabajar cooperativamente, donde discrepar no es visto como una amenaza, sino como una oportunidad para complejizar una reflexión. Excelente, muchísimas gracias, Federico. Y bueno, ahora le voy a pedir a mi distinguido panel que en 3 minutos me ayuden a responder esta pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de su organización, ¿cuáles considera que son los desafíos claves para apoyar el desarrollo sostenible, pero a través de la inversión? Comenzamos contigo, Adolfo. Cuéntanos. Sí, bueno, yo antes de contestarte eso me quedé con Federico con un comentario, el último. Me voy a robar un minuto mío. Por favor. Esto de que con el ministro se le diga el nombre y no señor ministro, y eso vuelve una asimetría. Yo cómo agradecería que eso se haga también con el tránsito, con los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, que en muchos países, solo para comentarlo, los funcionarios públicos de alto nivel van en metro, ¿no? Van con toda una serie de elementos adelante que te paran 5 minutos en la avenida Fawcett, y no avanzas. Ese tipo de mensajes, solo me quedé, sorry. La pregunta de Cecilia, un poco, yo creo que es lo primero es que se conozca cómo fomentar la inversión. Uno de los accionistas que tenemos en la empresa es un fondo de pensión enorme, canadiense, muy grande. Y con mucho interés dice, oye, en el Perú hay muchas oportunidades y cosas por hacer. Porque evidentemente cuando tú ves la agenda de ODS y dices todo lo que se necesita hacer en el Perú, es enorme. Bueno, ¿cuándo lo plasman? ¿Dónde está? Porque la Suiza latinoamericana de hoy es atractiva, pues. Cuando tú tienes un portafolio de inversión y dices, tengo que diversificarlo en el mundo, y tus países de la región comienzan a desaparecer, porque claro, hace 15 años, no más, 20 años, Venezuela estaba en la agenda de las inversiones. Y va saliendo Venezuela, y Argentina lo ves con otros ojos, y Chile hoy lo dices, bueno, lo veo con otros ojos. Entonces, bueno, Perú se vuelve un actor súper interesante para invertir. Y es un poco que se conozca. Yo lo que creo es cómo fomentan las inversiones que tienen relación con la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, no es lo mismo decir, vamos a sacar un proyecto para generar carbón que generar generación solar. Entonces, si yo en el rol de promotor de inversión, tengo que saber también cómo promuevo de mejor manera lo que tiene correlación con la agenda de desarrollo del Perú y cómo le genero incentivos para que eso funcione más rápido y tenga más interés por parte de los inversionistas. De repente tendré otras inversiones que las voy a hacer mucho más despacio porque sí, son interesantes, me generan plata, me generan impuestos,
pero no me generan una mejor calidad de vida o me generen que la gente se transporte a mayor velocidad dentro de la ciudad. Entonces me parece que ahí yo creo que hay un tema para trabajar y para cerrar, porque creo que acá es cortito. 3 minutos. Ya voy 3. ¿Cómo se promueven también el tema de servicios? O sea, para mí el futuro de las inversiones, cómo se va moviendo también, están amarrados no solamente a generar carreteras y infraestructura, sino servicio. Y cómo el Perú comienza a tener un rol en eso, porque el mundo del futuro va a tener mucho más demandas de servicios y el conocimiento va a ser mucho más valorado. Y creo que ahí todavía estamos un poco, pero empezando. Gracias, en verdad. Me ha gustado mucho lo que has mencionado, una cartera, primero hay que saber de dónde. Tenemos 17 ODS, 169 metas, y en qué podemos, cuáles son las ideas de inversión que tenemos para el sector privado, ¿no? Y me hace recordar lo que ha pasado hace algunos meses, que está esta emisión de bonos verdes, por ejemplo, bueno, Protis ha sacado un bono verde, Interbank ha sacado un bono social desde el sector privado, como ideas de inversión en esta materia, ¿no? Y creo que es importante esta idea de conocer, guiar al sector privado en dónde invertir en base a los 17 ODS. Muchas gracias, Adolfo. ¿Qué opinas, Federico, sobre qué se puede hacer? El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos pretende ser un instrumento que, además de garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, sirva a la inversión para que las empresas que vienen al Perú tengan predictibilidad, tengan inversiones seguras, ¿no? Y el desafío dentro de esa construcción, y que justamente por eso valoramos mucho el diálogo multiactor, es que las acciones estratégicas, los indicadores y metas que se planteen en ese plan respondan a ese doble objetivo, ¿no? Les soy sinceros, nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio en general y sobre todo quienes trabajamos en derechos humanos desde la política pública, es la primera vez que en el marco de una política pública estamos conversando con empresas o poniéndonos de acuerdo con empresas. Este tema de entender las diferentes miradas con las que venimos todos es difícil, ¿no? Entender la visión empresarial para quienes trabajamos desde la política pública también representa un reto, pero entender también la posición de los pueblos indígenas y articular los distintos intereses, cosmovisiones de los sindicatos y cómo hacer que todos estos intereses distintos confluyan en una política es el reto de lo que estamos haciendo. Por eso nos estamos preocupando de seguir el estándar internacional, que digamos que no es que seamos el primer país que hace un plan nacional, ya hay 22 países que lo han hecho, y estamos aprendiendo las buenas prácticas, pero también estamos aprendiendo de los errores que han cometido los otros países para no cometerlos nosotros. Y dentro de esos errores, uno de las grandes enseñanzas es hacer un diálogo multiactor sincero. Es decir, y por eso es que si ustedes los invito a revisar la metodología del Plan Nacional de Acción, que está en la página web del Ministerio de Justicia, la metodología incide en un diálogo entre iguales dirigido a la búsqueda del consenso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es complicado, porque el diálogo no se da en automático. Cuando hemos empezado a convocar a las organizaciones, la mayoría de ellos, descreen de los planes nacionales porque el Estado tiene muy mal prestigio en implementación de políticas y de planes, pero además descreen de esta idea de que van a ser escuchados, sobre todo los grupos más vulnerables, sindicatos, pueblos indígenas. O sea, lo primero que nos dicen es posiblemente, claro, lo están haciendo para decir que cumplieron y para que entren a la OCDE. Claro, convencerlos de que eso no va a ser así, no es solamente un tema de mensajes, ¿no? No es solamente un tema de decirles, no va a ser así. Hay que hacer mucho, hay que actuar en consonancia con ese mensaje inicial que les estamos mandando, y en eso estamos haciendo varias actividades que no me va a dar tiempo de contarlos, pero que podrían ustedes revisar a través del Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Ahora, entiendo que entonces este plan de acción es dar herramientas también a las empresas para desarrollar inversiones, digamos, respetuosas de los derechos humanos.
Sí, eso y sobre todo darle al Estado herramientas para apoyar, no solamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino de los otros sectores del Estado, para apoyar a que las inversiones sean sostenibles, sean seguras, predecibles, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Federico. Diego, cómo promovemos el desarrollo sostenible desde la inversión? Creo que es un tema muy interesante, ¿no? En la mañana, bueno, de todo el evento se ha puesto énfasis en las inversiones de calidad, que ya ven incorporada con las mejores prácticas en estos temas. Y yo quisiera hacer un poquito, me recuento muy brevemente histórico, cuando se lanzó el Pacto Mundial de Naciones Unidas acá en Perú, promoviendo estos 10 principios de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción, hechos laborales, un grupo de empresas latinoamericanas se reunió en Buenos Aires en el año 2005 y se propuso que se emita lo que se llamó en ese momento la Declaración de Buenos Aires, donde se le pidió en Ginebra, en el año 2006, a todas las multinacionales que apliquen esta declaración, ¿qué cosa era en concreto? Que todas las multinacionales se comprometían a aplicar los principios del Pacto Mundial, no solamente en su matriz, sino en todas las subsidiarias en todos los países en desarrollo. Eso obviamente les puso bastante presión en el sentido de que vengan ya con las mejores prácticas. Y por eso es que algo para promover la sostenibilidad de la inversión es primero tratar de atraer inversiones de países que ya son parte de la OECD, ¿no? Que ya están en el chip ese tema, porque hemos visto que, para darles una idea, cuando se hizo el proyecto Antamina, muchos proveedores de transporte ahora tenían que, por ejemplo, a sus choferes tener un pasaporte médico, ¿no? Que es porque tenían que ir a la altura. Eso es una práctica normal en Europa, en Suiza, de que una persona que va a subir a la altura, antes de subir manejando un camión, te hace un examen para ver si puede, ¿no? Para darles un ejemplo muy aterrizado, y eso se ha dado hace 20 años en el Perú, ¿no? Con estas empresas que empezaron, y así como eso el tema de género, diferentes temas de derechos humanos, ¿no? Que han enriquecido muchísimo, y las empresas peruanas también, si querían de alguna manera conectarse a los mercados globales con los TLCs, ¿no? Tú no podías vender pues unos zapatos hechos con mano de obra de niños esclavos, ¿no? O exportar ladrillos hechos por niños, por decir algo, ¿no? Entonces, esta inversión de calidad que viene de países de la OECD, ¿no? Yo diría, primero, privilegiar ese tipo de inversión, ¿no? De países que ya tengan una comprobada conducta de las empresas formales, ¿no? Y en segundo lugar, o tercero, vuelvo a insistir, que la inversión y el foco sea en atacar a la informalidad, ¿no? Y yo diría que eso es bien importante, ¿no? Y sobre todo también generar una regulación inteligente para promover los derechos humanos, pero tampoco pues la igualdad, ¿no? Pero tampoco pues entrar a la tiranía de la igualdad, ¿no? Porque yo hago la siguiente pregunta y lo dejo ahí. ¿Qué cosa es preferible? ¿Una moderada desigualdad en abundancia, que es lo que se da en los países escandinavos, países europeos? ¿Una moderada desigualdad en abundancia o una total igualdad en la pobreza, como lo vemos en Venezuela, Cuba, estos países? Dejo esa reflexión, que hay que promover la inversión, y la gran parte de la explicación de la reducción de pobreza en el Perú, que hemos sido campeones mundiales en ese tema en los últimos 30 años, ha sido porque el 80% de la explicación de la reducción de la pobreza está en la inversión privada formal y el 20% en los programas sociales, ¿no? Entonces, y la inversión extranjera de ese 80%, el 80% es peruana, pero solamente el 20% de esa inversión es extranjera. Pero la inversión muchas veces extranjera viene con mucha calidad, ¿no? Ya están ustedes vean el mapita que nos dieron en la mañana acá, qué países habría que darle la preferencia y atraer esa inversión, ¿no? Porque ya vienen en su chip estos temas de protocolos, estándares de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales.
Diego, que has traído a colación un tema bastante interesante, que es cómo atraer la inversión de estos países que ya respetan estos principios de derechos humanos, y es súper relevante porque, no sé si todos saben, pero este año ya hay 5 empresas peruanas que han entrado al índice de sostenibilidad Dow Jones por primera vez. Y es importante mencionar que ya en la actualidad muchos inversionistas, justamente Canadá, europeos, belgas, suizos, están exigiendo a empresas peruanas que se evalúen en estos rankings de sostenibilidad. Y lo interesante de estos rankings de sostenibilidad es que tú como empresa no les puedes decir no. Ellos te evalúan en base a información pública de tu empresa. No puedes ocultar nada. No, yo no puedo mentir. Entonces, la transparencia también es clave para atraer este tipo de inversiones, ¿no? Porque esas inversiones buscan que las empresas sean transparentes en su desempeño socioambiental. Gracias, Diego. Cuéntanos, Federico, ¿cómo podemos hacer para gestionar o mejorar el desarrollo sostenible de nuestro país a través de la inversión? A ver, empiezo por un comentario a propósito de algo que dijo mi tocayo. Él hablaba del mal prestigio que tiene el sector público. Yo creo que hay que decir que es un mal prestigio bien ganado, ¿no? Pero es que creo que es traer al Estado al terreno en el cual necesitamos que el Estado se ponga. Miren, así como no hay nada más secreto que la información pública, la otra cosa que hay es nada cambia más que la política pública para no cambiar. Y cada vez que hay un cambio de funcionarios, todo se quiebra, ¿no es cierto? Y esa es la experiencia. Cuando nosotros hablamos de acuerdo de gobernabilidad, hablamos de cómo sostenemos en el tiempo, más allá de Juanito, Pedrito, el partido A o Z, que la política acumule en el tiempo. Ese es el desafío. Porque una inversión que no se sostiene en el tiempo se va a perder, ¿no? Y entonces parte del esfuerzo es construir, ¿no?, un sistema de políticas públicas y de mecanismos de control, ¿no?, para que las cosas se sostengan en el tiempo. Hay un montón de indicadores que usamos para eso y están en los acuerdos de gobernabilidad, pueden verlos en la página web, porque sí nos interesa que todas estas dimensiones confluyan. Entonces, la sostenibilidad pasa por un elemento que no hemos mencionado hasta ahora, y es cómo la gente siente que gana o pierde con la inversión. Y lo que muchas veces pasa es que la gente no siente que gana con la inversión. La promesa del futuro mejor puede agotarse, a veces muy rápido y a veces más largo. Lo que hemos visto en Chile es un escenario, ¿no?, de altas expectativas no satisfechas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. El arte de la política es el manejo de las expectativas, ¿no es cierto? Y tienes una sociedad que ha ido, ¿no?, creciendo en sus expectativas y donde los rendimientos no están respondiendo a eso. Tienes jóvenes que salen de la universidad y salen con una deuda por pagar, para ponerlo en el sentido más, ¿no?, inmediato del asunto. Te hicieron la promesa de la buena pensión, ¿no?, y la pensión que recibes no alcanza. Esos elementos son parte de lo que han reventado en la sociedad chilena. Felizmente, voy a ser bien cínico, me van a disculpar la expresión y espero que no me citen, ¿ya? El nivel de informalidad que tenemos hace que esas expectativas no se hayan construido así, ¿me explico? O sea, la gente no tiene una expectativa que haya dependido de la calidad de la política pública, sino de sus propios esfuerzos, para bien o para mal, con todas las limitaciones que tienen. Entonces, tenemos que encontrar una transición entre las informalidades en las cuales vive nuestra población, con un tipo de desarrollo que les permita mejorar significativamente sus condiciones de vida, sin que eso suponga, ¿no es cierto?, una ruptura, sino una transición ordenada. Para poner un ejemplo práctico, nuestros pobres más pobres están en el mundo rural. El primer problema que tiene un pobre en el mundo rural es que ninguna de sus propiedades está reconocida. O sea, empieza siendo informal porque el propio Estado, ¿no?, no te está reconociendo, ¿no?, aquello, ¿no?, donde vives, lo que tienes, y de ahí en adelante. Entonces, necesitamos construir una formalidad que no excluya, sino que incluya desde el principio. Eres campesino, tienes una parcela,
qué produces, ¿no es cierto? Y que eso se te reconozca. Pero esconderlo es mejor porque el Estado no es un aliado, es un enemigo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cerrar las brechas. En el momento que la gente siente que el Estado le da seguridad, que le permite, ¿no es cierto?, no solamente lo que tiene, sino que lo mejora, que tiene agua, que tiene energía eléctrica, que mejora su vivienda, ¿no? Todos esos elementos te van a hacer un país de más oportunidades. Pero eso supone un modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, parte de las propuestas que hemos construido con el sector empresarial. El grupo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ha planteado en el tema de la pobreza en el mundo rural? Hay que capitalizar a nuestros pequeños productores. No hay que homogenizarlos, hay que mantener su diversidad. Tenemos 4.000 variedades de papa, conservémoslas. No estandaricemos una variedad porque esa sí puede entrar a todos los mercados. No, esa no es las características de nuestro país. Las características de nuestro país no es la del supermercado, es el de la boutique, ¿no? Y en esa boutique hay que potenciar cada singularidad, ¿no? Y eso nos lleva más bien al terreno de las creatividades. O sea, creo que el futuro está en cómo esas creatividades, en la música, en el vestido, en la manera de vivir, de cocinar, ¿no?, se convierten en oportunidades. Entonces supone una estrategia de negocio, ¿no?, que no aplana, que no homogeniza, sino que muestra la diversidad, la enriquece y la potencia, ¿no? Y eso, para retomar lo dicho al principio, ¿no?, eso aparece como servicios, pero es de altísima potencialidad. Y finalmente la inteligencia artificial no le hará tanto daño, por lo menos al principio. Muchísimas gracias, Federico. Entonces, algo clave es que esta población sienta el beneficio de la inversión, siente el beneficio de la inversión pública-privada, que sienta que esto realmente le va a generar un beneficio, es clave. Pero ¿no? que no le quite espacio, sino que potencia sus capacidades. Ese es el punto. Porque si no tienes un enemigo y no un aliado. Efectivamente, sí. Justamente yo creo que, ahí tengo un pequeño ejemplo, nosotros a veces trabajamos con las empresas y nosotros utilizamos un documento que es el Índice de Progreso Social que lo hace Centro Católica con Avina, para ver qué problemáticas, hace un estudio de todas las necesidades de todas las regiones, y acaba de salir ahorita. Y uno de los temas más aparte del tema de corrupción, otro tema grave en nuestra sociedad es el matrimonio temprano. El matrimonio temprano. Ni yo sabía que era tan grave, ¿verdad? Y efectivamente uno de los está en rojo, digamos, de que niñas entre 14 y 17 años ya tienen hijos. Y eso es un tema grave. Es mucho más grave porque tenemos adolescentes tempranas embarazadas, menores de 15 años. Tenemos aproximadamente 1.500 partos año. Es una locura. Y eso es registro administrativo, no es encuesta. Y yo creo que, y no solamente va al lado de que, la población beneficiaria no siente la inversión privada, sino que también creo que desde el sector privado, y también me incluyo, a veces como vivimos todavía tenemos una sociedad desigual, no estamos tan cercanos a esa problemática y cada vez que mostramos estos números a las empresas, dicen, uy, ¿tan grave es esto? ¿No? Es como que es importante también sensibilizarse en estos números, ¿no? Y ver cómo estamos avanzando y estos problemas graves también de nuestra sociedad y cómo podemos aportar. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a todo el panel. De verdad que ha sido excelente poder conocer los puntos de vista de cada uno de ustedes. Y bueno, ahora quisiera abrir, ¿no?, a preguntas del público para que puedan consultarles a nuestros panelistas. Muy bien, vamos a ir con preguntas del público, por favor, si es que tuviesen algún comentario o alguna pregunta. Muy bien. Indicarles que en breve estaremos ya contando con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y el Vicedirector de OCDE para la clausura respectiva del evento. Sí, adelante con la pregunta. Primero empezar, soy Enrique Ferrán, gerente del sector minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Primero empezar con un dato, se ha hablado de la desigualdad. En el año 2000, el Perú tenía más o menos 60% de pobreza, creció hasta el año 2011, donde la redujo a más o menos 23%, y en ese lapso el indicador Gini bajó de forma dramática.
Desde el 2011 a la fecha hemos crecido, creo que 2 puntos porcentuales, y el Gini solamente se ha reducido de 44 a 43. En el 2000 estaba en 53, bajó a 44, una reducción dramática. Entonces hay una correlación directa entre el crecimiento y la reducción de pobreza y la igualdad. Es más, el Perú, y esto es bueno ponerlo sobre la mesa porque a veces hablamos de datos y no los ponemos en su real dimensión, es uno de los países en la región más iguales. Es más igual que Colombia, más igual que Chile, más igual que México, más igual que Brasil, más igual que Bolivia, ¿no? Entonces, simplemente para identificar las cosas buenas que se han hecho y cuál es la correlación de un factor con otro. Pero bueno, yo quisiera que comenten sobre cuál es el riesgo para el diálogo multiactor, porque el diálogo multiactor no debe ser un fin en sí mismo. El diálogo multiactor funciona para algo, ¿no? Funciona para tener una sociedad más armónica, para reducir brechas sociales. Y desde mi punto de vista, el principal riesgo del diálogo multiactor es un tema de procedimientos, es decir, una inadecuada redistribución de los recursos públicos. Cuando el Estado no funciona y no reduce brechas sociales, es allí donde hay una afectación a los derechos humanos, ¿no?, a la calidad de vida y donde suceden los conflictos. Y en esa línea, tener un diálogo multiactor, pero sin resultados, inicialmente puede ser aceptado, pero después embalsa expectativas y terminan por rebalsarse, ¿no? Entonces, a mí me parece de que la ejecución del Estado no debe ser atribuida a un mal prestigio de gestión, sino a un deber, no solamente del Estado en proteger los derechos humanos, sino también en reducir como ejecutor y como redistribución de la pobreza en el país las brechas sociales que existen. Entonces, quisiera un comentario sobre el riesgo que puede tener un diálogo multiactor al no haber una ejecución adecuada por parte del Estado, que es el principal responsable de generar oportunidades y redistribuir la riqueza en el país. Gracias. Lo que nosotros hemos aprendido es que es muy importante no solamente tener acuerdos concertados, sino hacer seguimiento de lo concertado. Y en ese ciclo de concertar y hacer seguimiento es un proceso de aprendizaje para el propio sector público y para la sociedad respecto a qué cosas están funcionando y por qué, y cómo hay que empujarlos, y qué cosas no están funcionando y por qué no funcionan. Lo que tenemos ahora con el tema de la anemia, por ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos concertando metas en torno a la reducción de la desnutrición crónica. La mirada estuvo puesta ahí. Y perfecto, avanzamos en la reducción de la desnutrición crónica. De hecho, somos un país de referencia sobre el tema. Sobre el tema de la anemia no estaba como dato visto y analizado. A través de la mesa pusimos, ¿no?, el dato y llamamos la atención sobre el problema que teníamos como anemia. Y al mirar el tema de anemia se definió un nivel de intervención. Bajó la anemia y rebotó. Y entonces la pregunta que nos planteamos entre Estado y sociedad era ver por qué rebota. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien, ¿no?, y que hay que introducir? Y hoy día hemos cambiado como país la estrategia de intervención. Porque la revisión de la información lo que nos muestra es que el problema de anemia que tenemos no está en los niños de 5 años. Cuando uno dice niños con anemia, la imagen es 5 años. Nuestro problema es del mes 4 al mes 12. Estamos hablando de bebés. Donde se nos dispara la anemia es en ese periodo. Del mes 4 al mes 8 se nos dispara la anemia y estamos con niveles de anemia de 80%. Entonces, la estrategia de intervención que hemos estado teniendo no es adecuada, ¿no?, en función del objetivo. Este proceso que estoy mencionando muy rápidamente ha sido discutido, revisado entre las partes y hay un cambio en la estrategia
y se mantiene entonces como un objetivo político, se ha reforzado y hay una nueva estrategia que está operando. Ese proceso es virtuoso, porque enseña al operador público y a la sociedad civil a trabajar en confianza, a no tener miedo a que el dato no sea el deseable y a preguntarse qué está pasando. En tanto que el objetivo es compartido, ¿no? La búsqueda de que el objetivo se logre se convierte en un elemento positivo. Y una corrección, los datos de pobreza tienen una serie continua confiable del 2004 para acá, y toda la serie del 2004 para acá es una serie de reducción. Tuvimos un pequeño problema efectivamente hace 2 años, ¿no es cierto?, donde subió el punto de pobreza, y donde sube fue en el espacio urbano, no en el espacio rural. Se mantuvo la tendencia a la reducción, de hecho subió en Lima. O sea, Lima jaló el indicador para arriba. Entonces, en términos de pobreza monetaria, creo que estamos avanzando, pero estamos en un punto difícil, ¿no es cierto? Y hay que encontrar cómo seguir avanzando. Y en términos de necesidades básicas insatisfechas, también hemos avanzado, pero donde tenemos el retraso es en las zonas rurales, ¿no?, para atender a poblaciones dispersas en especial. Para mencionar muy rápidamente dónde están nuestros puntos críticos y cómo hay que hacer cambios de estrategia. Gracias, Federico. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Muy brevemente, yo creo que lo que se mide es lo que se puede gerenciar, medir y ver los logros como es una iteración. Pero yo creo que lo que es bastante rescatable, lo que ha pasado en el Perú, tenemos una democracia relativamente joven. La gimnasia democrática es muy buena, la libertad, ¿no? El mundo CNN, cuando una empresa hace algo mal, inmediatamente los focos se ponen ahí. Con un funcionario público es corrupto o hace una incorrección, todos los focos se ponen ahí. Entonces la gimnasia democrática es muy saludable para poner una presión sana en los políticos, en las ONGs ideologizadas, en los empresarios que tampoco sean muy correctos, para que vayan mejorando. Y creo que, como decías muy bien tú, y que creo que se ha mencionado, el Perú tiene la ventaja que tiene una gran diversidad, y hay que ver nuestra diversidad como un activo, no como un pasivo, porque siempre es en la intersección de las diferencias donde está la oportunidad para innovar, ¿no? Y creo que el Perú es un país que ha logrado una multiculturalidad, pero al mismo tiempo con armonía, ¿no? Y por una expresión tangible, quizás yo sé que es un ejemplo ya cliché y trillado, es la gastronomía, ¿no? Varios inputs europeos, andinos, asiáticos y africanos se combinan de una manera inteligente para generar una comida espectacular. En ese mismo sentido, creo que algo muy importante es el desarrollo también de la data en el Perú, la estadística y todo lo que es el gobierno digital. Eso nos va a permitir realmente mejorar. Y sobre todo también el hecho de querer aspirar a entrar a la OECD te pone un aspecto, la vocación hacia el ideal, ¿no? Va a movilizar los entusiasmos, las energías del sector privado, de las ONGs y del sector público a ese objetivo nacional de ser un país desarrollado, de primer mundo, o sea, una economía de mercado, pero con 2 apellidos, responsabilidad social y responsabilidad ambiental, ¿no? Y el Perú se puede ser una vitrina para América Latina, ¿no? Porque podamos realmente ser un ejemplo de modernidad, armonía, y que las empresas, un modelo económico que se inserte armoniosamente en el tejido social y medioambiental. 3 sectores: música, moda y turismo. Uf, y textil también. Pero moda, pues. Claro, bueno. Sí, Adolfo, por favor. Yo solo haría un comentario tomando lo que dijo Diego y a la pregunta que se hizo. Es importante, y el tema de entrar, por ejemplo, a OECD, ¿qué metas nos ponemos? Uno de los temas más importantes que uno hace cuando define metas es que las metas sean alcanzables, que las metas sean realistas, que las metas sean trazables y que sepa cómo llego. Porque si no tienes el problema que se menciona, me pongo algo que no voy a llegar y cuando no llegue, lo que voy a tener es generé una expectativa tan alta frente a la realidad que lo que voy a tener es un problema enorme simplemente porque le generé expectativas falsas a la gente. Es fundamental que todas las metas que se pongan
sean realistas. Más allá que simplemente sea una fantasía o que diga alguien porque yo quiero estar ahí, pues nos embarcamos todo el país. No estoy hablando de la OECD, sino en general, nos embarquemos en un viaje que después vas a pagar la factura como lo pagan otros países, diciendo, prometí que íbamos a llegar acá todos juntos y no hemos llegado ni a la mitad del viaje. Y creo que ahí se hizo un comentario al comienzo en algún sitio. La realidad de la gente al final, o esa percepción de la gente está basada entre la expectativa y la realidad. De acuerdo. Sí, por favor, Federico. De hecho, el Plan Nacional de Acción, hablando del Plan Nacional de Acción, el diálogo multiactor tiene varios riesgos, ¿no? Uno de esos riesgos es justamente terminar en un plan que no pueda ser cumplido o que tenga expectativas muy altas. Creo que una de las formas de aminorar ese riesgo es justamente el diálogo multiactor, tener a todos los que van a ser afectados directamente por ese plan nacional conversando y poniéndose de acuerdo sobre las limitaciones y las riquezas que cada uno pueda aportar. Creo que por un lado, digamos, eso podría ser aminorado por ese diálogo en sí mismo, pero de hecho hay otros riesgos de una política en un país como el Perú, donde justamente, como decía también en un momento, las políticas cambian porque cuando cambian los gobiernos, por ejemplo, es un esfuerzo que está siendo apoyado desde el inicio por la OCDE, por las organizaciones internacionales. 11 agencias de la ONU participan dentro del proceso. El grupo de trabajo de la ONU sobre empresas de derechos humanos forma parte del proceso. ACNUD forma parte del proceso. Con ACNUD Injusto vamos a ir a Piura este viernes. Entonces, la idea es que sea una mirada que trascienda a un gobierno, sino que permita que además con el apoyo de esas organizaciones esto sea una apuesta de mediano y largo plazo, digamos, y aún con eso hay riesgos. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias al panel. Un aplauso, por favor, por su excelente participación. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a todos los integrantes de este panel. Para poder nosotros ya culminar, les pedimos ponerse de pie para la foto respectiva. Y les pedimos, por favor, compartir con nosotros estos últimos minutos de este taller porque vamos a ingresar ya a la clausura. La foto respectiva, por favor, todos los integrantes de esta mesa redonda, ya cerrando esta jornada de este taller, donde han habido diversas opiniones, se han intercambiado también pareceres y conceptos relacionados a la OCDE. Muy amables. Muy bien, señoras y señores, vamos a ingresar a la clausura de este taller, promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en Latinoamérica, mejores prácticas y camino a seguir. Quiero invitar, por favor, al señor Antonio Gómez, vicedirector de OCDE, para las palabras. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, distinguidos invitados y participantes, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar hoy en Lima y tener la oportunidad de cerrar este taller sobre la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en Latinoamérica. Me gustaría de agradecer al ministro por su presencia en este cierre y también a Proinversión por haber coorganizado con la OCDE este evento. Agradezco también a todos los representantes de los varios países de la región y los participantes locales por su participación en este taller. La colaboración entre la OCDE y el Perú está progresando rápidamente e exitosamente y eventos como este taller son fundamentales
para intercambiar experiencias no solo a nivel bilateral, pero también al nivel regional. Me gustaría de resaltar y agradecer el apoyo que Perú ha ofrecido al Programa Regional de América Latina y el Caribe y a la Iniciativa de Inversión de América Latina y el Caribe desde su inicio. Gracias a las excelentes relaciones con Perú, mañana también tendremos un otro evento organizado de esta vez por Indecopi en colaboración con la OCDE para inaugurar el Centro Regional de Competencia para América Latina y el Caribe. Este taller de hoy ha tenido como objetivo fomentar las discusiones sobre las opciones de política para promover, atraer y facilitar inversión de calidad en América Latina y el Caribe, su contribución a la Agenda 2030 y el correspondiente papel de las agencias de promoción de inversiones. Como hemos discutido durante la primera sesión del taller, no hay dudas que la inversión privada e internacional en particular es indispensable para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no solamente por los recursos financieros que la inversión extranjera aporta, sino también por los importantes efectos positivos secundarios que puede generar sobre las economías receptoras. El proyecto de la OCDE sobre las calidades de la inversión extranjera directa, que se lanzó el mes pasado en la segunda tabla redonda de la OCDE sobre inversión y desarrollo sostenible, recoge mucha evidencia en este sentido. Como hemos visto durante el taller, el diseño de una política efectiva y sostenible de atracción de inversiones no es una tarea trivial. En general, es fundamental contar con una red de instituciones ágiles y competentes que no se limiten a promover un país o una región como destino de inversión, sino que se ocupen de la facilitación de inversiones en un sentido más amplio. Es también necesario alinear la estrategia de promoción de inversiones con los objetivos socioeconómicos más generales del país. En este contexto se necesitan políticas públicas a la altura de los desafíos y el Policy Framework for Investment de la OCDE o el Marco de Acción para la Inversión sigue siendo una herramienta útil en el proceso de autodiagnóstico y para identificar los ámbitos donde son necesarias reformas. La OCDE ha realizado hasta ahora más de 50 evaluaciones de este tipo en países de diferentes regiones. De hecho, Perú representa un excelente ejemplo de cómo se puede pasar del diagnóstico a la implementación de algunas reformas concretas. Estamos en la OCDE muy agradecidos por poder contar con la participación de Perú como adherente de las varias normas y estándares de la OCDE en la área de las inversiones. Las agencias de promoción de inversiones son actores clave en este contexto. Muchas veces las agencias son el primer punto del contacto para los inversionistas. Por ejemplo, pueden ayudar a atenuar las asimetrías de información, facilitar contactos entre los proveedores locales y los inversionistas extranjeros.
Pero el diseño institucional y operativo puede influenciar de manera muy importante la eficacia o la eficacia de las agencias. En general, las agencias de la región tienen recursos menos importantes que las agencias de los países de la OCDE. Además, mientras que algunas definen de forma muy precisa sus intervenciones y focalizan sus esfuerzos, otras tienden a ser menos focalizadas. Utilizadas por algunas agencias, pero no todas, es importante tener sistemas de monitoreo y de evaluación que permiten medir mejor el desempeño de las agencias y hacer los ajustes necesarios. El informe que ha sido realizado de forma conjunta entre la OCDE y el BID proporciona una información extensiva y comparativa sobre las características de las agencias en más de 50 diferentes países, incluyendo los países de la región latinoamericana y del Caribe y los países de la OCDE. Esta información ayuda a crear una base sólida para una reflexión de los gobiernos de la región sobre las opciones disponibles para un diseño institucional que permita contar con agencias más efectivas. El diálogo entre los diversos actores puede también ayudar a definir expectativas, a diseñar reformas adecuadas para lograr un máximo impacto en términos de atracción de inversiones y desarrollo sostenible. La OCDE, con sus socios institucionales, queda a disposición del gobierno de Perú para garantizar que también en Perú mejores políticas para mejores vidas. Muchas gracias por vuestra atención. Nuestro agradecimiento al señor Antonio Gómez, vicedirector de la OCDE. Para clausurar este evento, voy a invitar al señor ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra. Muy buenas tardes, señor Antonio Gómez, director adjunto del Directorado para Asuntos Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, señor Alejandro Arrieta, director ejecutivo encargado de Proinversión, señoras y señores, participantes todos. Agradezco esta invitación para clausurar este evento organizado por Proinversión y la OCDE. He sido informado que el taller concluye luego de haber fomentado una muy rica discusión sobre opciones de política para promover, atraer y facilitar la inversión de calidad en América Latina y el papel de las agencias de promoción de las inversiones para ello. La inversión extranjera directa, como todos sabemos, es un factor decisivo para el crecimiento económico, como ha sido señalado por el propio director, la generación de más y mejores empleos, la innovación, la diversificación productiva, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. Para atraer la inversión extranjera, el Perú cuenta con una serie de factores y herramientas. Entre ellas es bien conocido la estabilidad macroeconómica de la que goza nuestro país, principalmente el crecimiento sostenido, tasas muy bajas de inflación, pero además el Perú cuenta y ha suscrito numerosos acuerdos bilaterales para la promoción y protección de las inversiones, cerca de 27, y cuenta con 13 acuerdos comerciales preferenciales con capítulos de inversión en vigor, encontrándose otros en negociación. Igualmente, el día de ayer he tenido la satisfacción de firmar un acuerdo para evitar la doble tributación con el Japón, un acuerdo más de los que también contribuyen a promover la inversión extranjera. El Perú, como todos sabemos, promueve un ambiente amigable para las inversiones, brindando un trato no discriminatorio para las inversiones,
acceso restricto a la mayor parte de sectores económicos, libre transferencia de capitales, libre competencia, garantías para la propiedad privada, entre otros. Ello ha sido reconocido, entre otros, por el Doing Business 2019, que califica al Perú como cuarto país en la región para facilidad para los negocios. Como parte de su compromiso con las inversiones como mecanismo para alcanzar el desarrollo sostenible, el Perú aprobó este año un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, así como un Plan de Infraestructura para la Competitividad. Promover y facilitar la inversión de calidad que contribuye al desarrollo sostenible del Perú requiere de un esfuerzo multisectorial, concertado y coordinado desde todo el Estado y la sociedad. La Cancillería cumple un rol fundamental en este sentido, en la promoción de inversiones, siendo responsable de la coordinación con los sectores público y privado competentes para ejecutar acciones de política exterior para promoverlas. También colabora con Proinversión y los ministerios correspondientes en la elaboración de proyectos y estrategias de promoción de inversiones e impulsa en el exterior, a través de nuestras 139 misiones, los proyectos priorizados por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y el sector privado. Nuestra progresiva vinculación con la OCDE ha contribuido notablemente a consolidar un clima de inversión que impulsa el crecimiento sostenible y que también nos aproxima cada vez más a una membresía plena de la OCDE. Nuestro país se esfuerza en observar los más altos estándares internacionales en materia de inversión fijados por la OCDE. Nuestras políticas siguen las mejores prácticas en áreas como gobierno corporativo, inversión, competencia, mercados financieros y administración pública. Como parte de ella, por ejemplo, desde el año 2008, el Perú es adherente de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de dicho organismo internacional. El Perú está firmemente comprometido con el desarrollo de mejores prácticas para la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible y con nuestro ingreso como miembros plenos de la OCDE. Eventos como hoy evidencian los grandes pasos que se están dando para lograr ambas metas y el firme compromiso de continuar en esta vía. Por ello, reitero mis agradecimientos a los organizadores, a la OCDE y a Proinversión y a todos ustedes por su activa y muy valiosa participación en este importante evento. Muchas gracias. Muy bien, gracias al señor ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra. La foto protocolar, invitamos al señor Antonio Gómez y también al señor ministro para que puedan ubicarse en este pequeño escenario, y la foto oficial de cierre de este magno evento. Indicarles también que se les enviará a cada uno de ustedes los PPTs de las exposiciones. Ustedes han registrado sus correos, se les hará llegar entonces vía virtual. Muy bien, damas y caballeros, el taller ha concluido. Muy amables a todos ustedes, que tengan una buena noche. Gobierno del Perú, el Perú primero.